En un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Andalucía, donde el sol besaba las casas blancas y el aroma de los olivos impregnaba el aire, vivía una joven llamada Isabella. A sus 18 años, su vida se vio truncada por una decisión que no era suya. Su familia, agobiada por deudas que se acumulaban como nubes de tormenta, la casó con un sirviente del señor feudal local, un hombre llamado Mateo, de manos callosas y mirada humilde. Nadie en el pueblo imaginaba que este matrimonio forzado, visto como una humillación, se convertiría en una historia de redención que inspiraría generaciones. Isabella, con sus ojos color miel y su espíritu indomable, fue entregada como un bien más, pero en su corazón ardía una llama de bondad que nadie podía extinguir. Desde niña, Isabella había sido conocida por su generosidad. En las calles empedradas del pueblo, repartía pan a los mendigos y cuidaba de los huérfanos abandonados en las puertas de la iglesia. Su padre, un agricultor arruinado por malas cosechas, la había educado en valores de humildad, pero la pobreza los había acorralado. «Es por el bien de todos», le dijo su madre con lágrimas en los ojos, mientras la vestía con un sencillo traje blanco. Mateo, el sirviente, era un hombre de 30 años, viudo y sin familia, que trabajaba en los vastos campos del señor Don Carlos. No era rico, ni apuesto en el sentido convencional, pero poseía una honestidad que brillaba como una estrella en la noche. El día de la boda, bajo el campanario de la antigua iglesia, Isabella sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué yo?», se preguntaba, mientras el sacerdote unía sus manos. El pueblo murmuraba: «Pobre Isabella, casada con un sirviente. Su vida ha terminado antes de empezar». Los primeros meses de matrimonio fueron un torbellino de ajustes. Vivían en una humilde cabaña al borde de los campos, donde Mateo se levantaba al amanecer para arar la tierra y volver al atardecer exhausto. Isabella, acostumbrada a la libertad de su juventud, se sentía atrapada. Lavaba ropa en el río, cocinaba con lo poco que había y atendía a las tareas del hogar. Pero en medio de la rutina, algo inesperado comenzó a brotar. Mateo no era el bruto que el pueblo imaginaba. Era un hombre de pocas palabras, pero de acciones profundas. Una noche, al regresar de los campos, encontró a Isabella llorando junto al fuego. En lugar de ignorarla, se sentó a su lado y le contó historias de su infancia, de cómo había perdido a su primera esposa en un parto y cómo la vida lo había endurecido. «No te obligué a esto», le dijo con voz suave, «pero prometo tratarte con el respeto que mereces». Isabella, sorprendida, levantó la vista. Por primera vez, vio en él no a un sirviente, sino a un ser humano con cicatrices propias. Poco a poco, la bondad de Isabella empezó a transformar su nuevo hogar. En lugar de resentirse, decidió ayudar a Mateo en los campos. Aprendió a plantar semillas, a regar las huertas y a cuidar de los animales. El pueblo, que al principio se burlaba, comenzó a notar cambios. Isabella organizaba reuniones secretas con las mujeres del lugar, enseñándoles a leer y escribir con los pocos libros que había heredado de su abuela. «El conocimiento es la verdadera libertad», les decía, inspirada por las historias de heroínas que había oído en su niñez. Mateo, al ver su pasión, la apoyaba en silencio, trayéndole velas para que pudiera leer por las noches. Pero no todo era paz. Don Carlos, el señor feudal, un hombre avaro y cruel, incrementaba las exigencias sobre sus sirvientes. Mateo trabajaba hasta el agotamiento, y un día, una tormenta destruyó parte de la cosecha. «Si no pagamos el tributo, nos echarán», murmuró Mateo, con el rostro demacrado. Isabella, en un acto de coraje inesperado, decidió confrontar al señor. «No lo hagas», le suplicó Mateo. «Es peligroso». Pero ella, con su espíritu inquebrantable, se dirigió al castillo. Al llegar, don Carlos la recibió con desdén. «Una sirvienta casada con un sirviente. ¿Qué puedes ofrecer tú?». Isabella, con voz temblorosa pero firme, le contó no solo de su propia lucha, sino de las del pueblo entero. «La tierra nos da lo que puede, pero la codicia la agota», dijo. Para su sorpresa, don Carlos no la expulsó de inmediato. En cambio, reveló un secreto. Él mismo había sido un sirviente en su juventud, ascendido por un acto de bondad de su predecesor. «Pero el poder me ha cambiado», admitió con amargura. Isabella, viendo una grieta en su armadura, le ofreció un trato. Ayudaría a mejorar las cosechas con sus conocimientos de hierbas y rotación de cultivos, a cambio de alivio en los tributos. Don Carlos, intrigado por su audacia,
aceptó a regañadientes. Este giro inesperado no solo salvó su hogar, sino que plantó la semilla de cambio en el pueblo. A medida que pasaban los meses, la relación entre Isabella y Mateo floreció en algo profundo. No era el amor apasionado de las novelas, sino una conexión basada en el respeto mutuo y la compasión. Mateo, inspirado por ella, comenzó a ayudar a los vecinos más pobres, compartiendo herramientas y consejos. Una noche, bajo un cielo estrellado, Isabella le confesó: «Pensé que este matrimonio era mi fin, pero ha sido mi comienzo». Mateo la abrazó, y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en el corazón. Sin embargo, la vida les reservaba otra prueba. Una epidemia de fiebre azotó el pueblo, llevándose a muchos, incluyendo a la madre de Isabella. En medio del caos, Isabella se convirtió en una sanadora improvisada, usando remedios naturales que había aprendido de su abuela. Mateo la acompañaba, cargando suministros y consolando a los enfermos. Pero cuando don Carlos cayó víctima de la fiebre, el pueblo entró en pánico. Sin él, todo se derrumbará, decían. Aquí llegó el clímax emocional. Isabella, exhausta pero determinada, se presentó en el castillo. Don Carlos yacía en su lecho, delirante y solo, abandonado por sus sirvientes temerosos. «¿Por qué has venido?», murmuró él. «Porque nadie merece morir solo», respondió ella, con lágrimas en los ojos. Pasó días enteros a su lado, aplicando compresas frías y administrando infusiones. Mateo la apoyaba desde fuera, trayéndole comida y ánimo. En una noche de tormenta, don Carlos recuperó la lucidez y, con voz débil, le reveló su mayor secreto. Había acumulado una fortuna no solo por avaricia, sino por miedo a volver a la pobreza. «Tú me has mostrado lo que es la verdadera humanidad», le dijo, tomándole la mano. En un acto de generosidad suprema, dictó su testamento, legaba sus tierras al pueblo, con Isabella y Mateo como administradores, para que se convirtieran en una comunidad próspera basada en la igualdad y la bondad. El pueblo, al enterarse, no podía creerlo. Isabella, la joven casada con un sirviente, se había convertido en la salvadora de todos. Mateo, a su lado, la miró con orgullo infinito. «Nadie imaginaba este final», le dijo, mientras el sol salía sobre las montañas. Juntos, transformaron las tierras en cooperativas donde cada familia tenía una voz. Isabella fundó una escuela, donde enseñaban no solo letras, sino lecciones de empatía y resiliencia. Años después, el pueblo floreció, y la historia de Isabella se convirtió en leyenda, contada en plazas y fogatas, inspirando a generaciones a creer en el poder de la bondad. Porque en un mundo donde el destino parece escrito, un acto de compasión puede reescribirlo todo, dejando un legado de esperanza que trasciende fronteras y tiempos. Pero la historia no termina ahí. Con el paso de los años, Isabella y Mateo tuvieron hijos que crecieron rodeados de valores de humildad y servicio. Uno de ellos, una niña llamada Esperanza, se convirtió en maestra y viajó por España, llevando las enseñanzas de su madre a ciudades lejanas. En Madrid, Barcelona y Sevilla, la gente escuchaba fascinada cómo una joven casada con un sirviente había cambiado el curso de un pueblo entero. La verdadera nobleza no está en el nacimiento, sino en el corazón, repetía Esperanza, citando a su madre. Mateo, en su vejez, se convirtió en un sabio consejero, ayudando a resolver disputas con su sabiduría ganada en los campos. Isabella, con el cabello plateado pero los ojos aún brillantes, paseaba por los olivos, recordando aquel día de su boda. «El amor no siempre llega con fanfarrias», les decía a sus nietos. «A veces, llega en silencio, disfrazado de desafío». Un día, un viajero llegó al pueblo, un escritor de renombre de América Latina, atraído por los rumores de esta transformación. Sentado con Isabella bajo un árbol centenario, escuchó su relato. «¿Cómo lograste tanto con tan poco?», le preguntó. Ella sonrió. «No fue con fuerza, sino con bondad. Cada acto de compasión es como una semilla, plantada en el momento justo, puede crecer un bosque». El escritor, conmovido, plasmó su historia en un libro que se tradujo a múltiples idiomas, resonando en corazones de todo el mundo, especialmente en los países de habla hispana, donde la resiliencia ante la adversidad es un eco familiar. En México, una joven lectora inspirada fundó un refugio para mujeres en situación vulnerable. En Argentina, un grupo de activistas usó la historia para promover reformas agrarias.
En España, se convirtió en lectura obligatoria en escuelas, recordando que la humanidad prevalece sobre la jerarquía.